Hola, el tema de hoy es el tema de clasificación de ángulos. En este tema veremos una especie de listado de cómo clasificar a dichos ángulos. Bien, veamos nuestra primera de las clasificaciones. La primera de las clasificaciones va a ser ángulo en posición normal. Bueno, y el concepto es el siguiente. Cuando situamos un ángulo en el plano cartesiano, uno de los lados, llamado lado inicial, coincide con el eje X en su parte positiva y con el vértice en el origen. El lado terminal es el que resulta de la rotación que parte del lado inicial. Dicho ángulo se indica con una flecha curva que representa la rotación. Cuando un ángulo se encuentra así, decimos que está en posición normal. Entonces, seguramente estamos viendo la imagen y ahí podemos relacionar el concepto con la imagen. Además de que pueden ir tomando notas en su libreta de apuntes. Bien, continuemos con la siguiente clasificación, que es el signo de los ángulos. Cuando el lado terminal rota en dirección contraria a las manecillas del reloj, la medida del ángulo se considera positiva. En cambio, si la rotación sigue el mismo sentido que las manecillas del reloj, entonces a este tipo de rotación la vamos a considerar negativa. Bien, la siguiente clasificación es ángulos coterminales. Cuando dos ángulos se encuentran en posición normal y su lado terminal coincide con estar en el mismo lugar, decimos que son ángulos coterminales. Por ejemplo, el ángulo de 45 grados y el ángulo de 405 grados, tal como lo podemos ver en la figura. Bien, nuestra siguiente clasificación es ángulo de elevación. El ángulo de elevación es el que se origina en la horizontal en dirección hacia arriba, hacia un punto dado. Por ejemplo, si miras al horizonte y luego diriges la vista hacia un avión que pasa por ahí en el cielo, generas un ángulo de elevación. Bueno, entonces nuestra siguiente clasificación es ángulo de depresión. Entonces, el ángulo de depresión es el ángulo que se genera a partir de la horizontal hacia abajo de esta, hacia un punto determinado. Por ejemplo, si observamos el horizonte desde un acantilado y luego dirigimos nuestra vista hacia una embarcación que navega cerca de la orilla del acantilado,
generamos un ángulo de depresión, tal como lo podemos ver en la figura. Y bueno, a lo mejor este es un buen ejemplo para las personas que viven en Irlanda, en Escocia, pero aquí en la región pues no vemos muchos acantilados así de ese tipo. Se me ocurre, a lo mejor han subido por ahí en el teleférico al cerro de las Noas y uno puede ver al horizonte, pero luego por ahí abajo se oyen unos gritos o unos perrillos peleándose, entonces baja uno la vista ahí cerquita de lo que es la falda del cerro, y entonces pues así ha generado un ángulo de depresión, ¿no? Pero bueno, la imagen pues, también nos sirve, ¿no? Y nos da una idea de en qué casos podría haber por allá, ¿no? Bueno, enseguida vamos a analizar otra siguiente clasificación. Los ángulos que mencionaré enseguida son ángulos que se van a clasificar según la magnitud de su medida. Entonces, el primero de esta clasificación es el ángulo agudo. El ángulo agudo es el ángulo que mide menos de 90 grados y más de 0 grados. Por ejemplo, el ángulo de elevación de una escalera debe ser agudo para facilitar el ascenso, como se muestra en la figura. Bien, la siguiente clasificación, según la magnitud de la medida del ángulo, es ángulo recto. Entonces, el ángulo recto es el que mide 90 grados. Por ejemplo, para el lanzamiento de un transbordador espacial se coloca en su estructura de lanzamiento en una posición a 90 grados respecto del suelo, tal como lo vemos en la figura. Entonces, hasta aquí hemos visto esta clasificación y en el siguiente video continuamos viendo las otras clasificaciones.